Decimos, Claudita, ¿cómo estás? Pues bien, dentro de lo que cabe, bastante bien y considerando lo que pasa en el país, trabajando un montón nada más, pero bien, gracias a Dios bien. Claudia, antes de hablar en materia de lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿cuál es tu situación? Después de haber estado albergada, te fuiste a cuarentena domiciliar también por 15 días más. Y hoy por hoy, Claudita. No, ya conectada al 100% con las nuevas modalidades de vida que tenemos, ¿verdad? Estoy trabajando en las mañanas en mi casa, Ujú. con el periódico, tratando de reducir los tiempos que estamos en la oficina. Hemos reducido los grupos también que llegamos Ok. por este tema del COVID y a la tarde sí, ya tengo que ir por lo menos unas 5 o 6 horas por el cierre, ¿verdad? Y Ajá. con esta Presencial. emergencia, pues más todavía porque pues sí, estamos trabajando muchos desde casa, la mayoría de reporteros no llegan al periódico a escribir, sino que nos están mandando las notas y nosotros nos Ujú. encargamos de armar el periódico, así que así, preocupados con como 4 goteras en mi casa que descubrí algunas nuevas después de este temporal, Hay que limpiar los agradecida que abrieron las canales. ferreterías. Ujú. Sí, Sí, así. No, ya los limpié, fíjate, eso Ajá. fue lo primero que hice después de que salí de cuarentena. Ok. Pero sí, parece que tiene un par de fugas ahí que hay que meterle mano más allá de la limpieza. bueno, Claudia, junto contigo vamos a saludar a Gustavo Moreno. Él es bueno, lo han presentado como jefe de gabinete de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Hola, Gustavo, ya te estamos viendo ahí, pues me imagino en la sala de tu casa. Ah, no, es como un escritorio, ¿eh? Hola, Gustavo. Sí, hola, hola, buenos días a todos los radioescuchas. Qué bueno estar con ustedes y poder compartir un poco del trabajo que se está realizando en medio de toda esta emergencia sin precedentes al final, porque la verdad esto está cada vez más complicado. A ver, por el tiempo tuyo, que entiendo que es un poco más limitado, creo que con Claudia podemos quedarnos conversando un poco más. Gustavo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo amanece la ciudad capital y los distintos distritos? Bueno, básicamente puedo decirles que al día de ayer hemos cerrado con un poco más de 4.000 albergados. Tenemos 81 albergues ya habilitados para tener gente. Obviamente ahora es un poco más complicado porque si bien es cierto, nosotros en la alcaldía todos los años se preparan los plan invernal, que es específicamente para este tipo para el invierno, para combatir todas las inclemencias del clima, pero hasta ahora, estos 2 años anteriores de esta administración, habíamos encontrado un fenómeno de sequía, por tanto los inviernos no habían sido tan copiosos como en esta oportunidad. Hoy es un fenómeno de la niña, es las primeras tormentas, nos sorprenden con esto, pero nosotros, gracias a Dios, habíamos previsto ya tener planes de contingencia de emergencia en base a tener la información anticipada de cómo venía el invierno y Ujú. eso nos permitió poder responder a tiempo. A pesar de eso, lamentamos mucho que hay cosas, pues, así como las goteras de Claudia, que uno no logra ver a primera vista, a todos sale una gotera en algún momento. En los inviernos son cosas que nosotros no logramos ver, pero y que nos toca lamentar pues vidas perdidas o bienes también materiales perdidos. Algo que a mí me ha golpeado mucho, por ejemplo, es el caso de una joven que ya había salido de su casa y por regresar a traer Uh -huh. el plasma, lo entra de nuevo a su casa y ahí es arrastrada por la corriente. Estamos hablando de la señora que murió en Pero la comunidad Nuevo decirte, Israel, Gustavo. es correcto, es correcto, es muy lamentable. Quizás hay que hacerle un llamado a las personas. Lo material se puede volver a hacer, lo más importante es la vida. Es necesario que todas las personas que se sienten o viven en lugares de riesgo puedan abocarse a la alcaldía, puedan llamar, incluso escribir a sus redes sociales para que nosotros podamos asistir. Es impresionante, quiero decirles cómo hemos cambiado. En realidad hay una gran cantidad de denuncias, de asistencias que nos solicitan por medio de las redes sociales y todas están siendo atendidas, incluso por nuestra aplicación Smart 912. Ujú. A Yo ver, ajá. Claudia Ramírez, por temas de que venía del exterior, pues ya vivió esa experiencia por COVID-19 de estar en un albergue.
El tema del COVID-19, ahora pues el espacio, el distanciamiento social, la gente que ya no está en sus casas por la tormenta y que tiene que estar ahí, ¿cuáles son, digamos, las medidas que ustedes han tomado para no solamente darles techo, sino que evitar contagios, Gustavo? Y yo no sé, Claudia, tú puedes preguntar también, por favor. Perdón, Gustavo, yo ayer veía un par de imágenes y la verdad creo que la alcaldía está haciendo el intento por mantener el distanciamiento, pero creo que lo más complicado ahorita va a ser el tema del resguardo en espacios pequeños, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a tener albergues diferentes, en condiciones diferentes. Imagino que ha sido un gran reto poderlos ubicar con cierta distancia. Sí, quizás contarles un poco sobre eso. Nosotros los albergues más grandes que siempre hemos tenido son los centros de convivencia. Pero los centros de convivencia, cuando empezó el COVID-19, se hizo un acuerdo con el Ejecutivo para podérselos prestar y ahí están las personas que están bajo la responsabilidad de migración, o sea, todas las personas que son deportados de los Estados Unidos y que los aviones no paran de llegar todos los días casi. Ahora bien, después de los centros de convivencia, que son estos lugares donde hay canchas de fútbol, donde hay canchas de básquetbol, todos estos lugares amplios, tenemos las casas comunales, que es la fase 2, que son obviamente más pequeñas, pero que todavía se puede albergar una buena cantidad de gente en un periodo normal. Con el COVID-19 nosotros tenemos que tener todos los albergues a un 30%. Y eso ya nos dificulta más y nos toca que la fase 1, que ya la cumplimos, que son las casas comunales, ya está totalmente repleta y vamos a la fase 2, que es ya los acuerdos con el gobierno para habilitar las escuelas. Hay una fase 3, que es cuando los institutos, las escuelas ya están también ocupadas, pasamos a inmuebles del Ejecutivo, del gobierno, que ellos puedan proporcionar. Ahora, si bien es cierto, puede ser que hayan algunas imágenes de que las personas están cerca, recordemos también que aquí hay familias dentro. O sea, se está tratando de dejar 2, 3 familias por albergue, 4 más, dependiendo del tamaño, pero por familias y haciéndole mucha conciencia del tema del distanciamiento social. Yo creo que es muy importante y me trae esto a la memoria decir y poder decir, porque más de alguien puede servirle esta información. Miren, no nos olvidemos que hoy por hoy la emergencia que todos estamos viendo son las lluvias. Vemos los cielos nublados, vemos las tormentas, vemos las imágenes que están cayendo, pero que no se nos olvide que estamos combatiendo el COVID-19 y es muy importante seguir tomando todas las medidas de protección, porque nos está ocurriendo algo. Desde hace alrededor de 3 días, todos estamos enfocados en esto y se nos está olvidando que tenemos COVID-19 en las... Yo, de hecho, Diana Verónica y Tony, les pido de favor que en todas sus transmisiones le recuerden a la gente, porque lo hemos visto en campo, lo hemos visto que la gente se le olvida, sale a la carrera, agarran todo y eso de verdad no puede ser. Gustavo. Ambas cosas son mortales y ahora... Sí, perdón, Gustavo, haciéndole frente a los centros de resguardo, entonces, que ahora tienen a las personas que han sido albergadas por esta situación de las lluvias, ¿tienen los implementos necesarios para el tema del aseo, de la higiene? Porque además del distanciamiento físico, también se necesita la limpieza necesaria. Y muchos los problemas vienen de, por ejemplo, la falta de suministro de agua o la falta de los implementos para la limpieza. Llámese desinfectante, llámese alcohol gel. ¿Todo eso se está proveyendo? Sí, de hecho, quiero contarles que durante toda la emergencia del COVID-19 nosotros pusimos a disposición todas las pipas que tenemos para llevar agua a varias comunidades que no tienen agua potable y no tienen acceso al agua. A diferencia, por ejemplo, del interior, que muchas de las personas tienen un pozo en su casa y tienen el agua a la mano, en las capas urbanas tenemos muchas comunidades que no tienen acceso a agua y entonces fue necesario llevarlo. En el caso de los albergues, todos tienen agua, se está haciendo kit, de hecho, de equipos de protección también para que puedan estar con mascarillas, tener su alcohol gel. Bueno, desde ayer nosotros hicimos ya el plan para llevar 12,000 raciones de comida diarias, porque hay que darles desayuno, almuerzo y cena. Son 4,000 personas las que ya tenemos albergadas. O sea, hay toda una logística que se está preparando en función de eso. Y quizás se me olvidaba decir algo.
nosotros tenemos médicos de promoción de la salud que están dando recomendaciones. En función del tema del COVID-19, se ha hecho una comunicación con el Ministerio de Salud para que sean ellos los encargados específicamente del tema de salud, porque es a lo que les corresponde por ley, del tema del distanciamiento, de las medidas y de evaluar a las personas que están en los albergues. Sin embargo, nosotros pues con nuestros médicos les damos las recomendaciones y la supervisión adecuada. Gustavo, yo veo otro riesgo. Además, siempre los salvadoreños han sido muy renuentes en evacuar en estas situaciones. Yo, desde que cubro emergencias hace más de 20 años, una de las cosas más difíciles es convencer a la gente de salirse de sus casas cuando el fenómeno no ha impactado. Es decir, que no ven que tiene el lodo encima del techo, ¿verdad? Pero que la gente de protección civil y de los cuerpos de socorro sabe que está por ocurrir una tragedia. Y ayer vi que se agregó un elemento extra y es que la gente está renuente de irse a centros de albergues porque dice que se va a ir a contagiar. Entonces, supongo que está haciendo una labor doblemente difícil mover a la gente de manera preventiva con un escenario como el que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque hay mucho miedo de contagio y la renuencia habitual por no moverse de su casa, para evitar robos, porque no quieren estar incómodos, por un montón de razones. La verdad es que sí, precisamente por eso yo les comentaba que se está tratando de poner familias y las familias más afines, porque nos hemos encontrado también con el caso, y se los comento, que de repente hay familias que dicen, no, yo me quedo aquí, pero yo no me puedo quedar con esa familia, porque son vecinos que a veces no se llevan entre ellos. Entonces, hay cosas hasta de esa naturaleza, pero con las que nos toca lidiar, ¿verdad? Pero sí, específicamente hay un temor de la población de contagiarse. Hay un temor de llegar a un centro. Se han hecho todas las sanitizaciones, a diario se está sanitizando, todas las mañanas llegan a sanitizar todas las áreas de los centros, de los albergues, en función de evitar un contagio, evitar más muertes. Ok, Gustavo, y para todo esto pues hay que utilizar fondos. Ya decías tú, estaban preparados ante la situación, ¿verdad? Ya habían planes, los cuales están echando a andar en este momento. Que entiendo, todos estos resguardos son independientes de los que maneja el gobierno. Gustavo, porque si no me corriges, dijiste más de 4,000 personas albergadas. Estaba viendo la página de la emergencia de la Presidencia de la República, habla de 2,000 y pico. Entendería yo que son otros albergues que está manejando el gobierno, independientes de los de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Y hemos escuchado en los últimos días al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, hablar sobre cómo se van a repartir los fondos para la emergencia COVID-19. Bueno, que ya parte de lo que aprobó ayer la Asamblea Legislativa va a ir destinado a esto, ¿verdad? Las alcaldías. 166 o 116 millones, no me acuerdo. Por ahí anda la suma de los 389 que aprobó ayer la Asamblea. Entonces, el alcalde ha hablado que la distribución de los fondos debe ser de acuerdo a los daños que tengan o al impacto de la enfermedad en cada uno de los municipios. Hola. Es correcto, y agradezco mucho que me hagan esa pregunta porque es un tema muy importante para nosotros en la capital. Cuando esos fondos se aprobaron en un inicio, fueron fondos que se aprobaron con la intención de hacer un apoyo, un incentivo a la reactivación económica. En función de ese tema, en aquel momento, que no es el momento actual, cuando se hizo la aprobación, se dijo que los fondos se iban a aprobar en base a FODES. En base a FODES es un fondo que se creó alrededor de 1992 con ese censo, que su función era ayudarle a los municipios más pobres a que se desarrollaran e hicieran cosas sociales. El problema de estos fondos de esta manera es que si es para reactivación económica, en realidad la actividad económica del país está concentrada en las capas urbanas y no en el interior del país, donde hay empresas que están cerradas, donde hay empleos que se han perdido, donde hay empresas que van a cerrar y donde va a haber desempleo, o incluso donde hay comercio informal, es en las capas urbanas, es en San Salvador. Muy probablemente, sin menospreciar un municipio del interior, allá en Cacaopera, probablemente está cerrada hoy por hoy la tienda del pueblo, pero no está cerrada una maquila, no está cerrada una ferretería, no está cerrada una empresa que brinda varios empleos.
Diciendo eso en aquel momento, pues la crítica era en función de eso, decirles, miren, aquí la gente tiene hambre. Y si ustedes se han fijado, por ejemplo, en el sector informal, nosotros censados de vendedores por cuenta propia, solo en el centro de San Salvador tenemos 9,000, a los que les hemos tenido que estar dando paquetes alimenticios como alcaldía. Cada 5 o 7 días hemos tenido que hacer una mesa de negociación con ellos que ustedes pudieron ver por los medios, porque ya querían salir a trabajar, y eso realmente es peligro para su vida, porque el centro de San Salvador hoy por hoy es un foco peligroso por la cantidad de personas. Ingresan 1 millón de personas diarias. Pero ahora nos agregamos a que hay otra emergencia más. Bueno, 2 emergencias. Esta emergencia de las lluvias, y que obviamente cuando vienen las lluvias nos toca combatir el dengue, el zika, el chikungunya, que son las enfermedades por vectores, y que también hay que hacer un gran esfuerzo en todas estas capas urbanas, entrar a las comunidades a tratar de ayudar a contener estas enfermedades. Entonces, el alcalde lo que estaba diciendo es, miren, vean San Salvador cómo estamos. Los ingresos han caído a un 30-40%, porque obviamente la gente ahorita no está, y lo último que piensa es en ir a pagar los impuestos municipales. Tenemos que recolectar basura, por tanto hay que pagarlo. Tenemos que pagar el alumbrado eléctrico, tenemos que pagar empleados, tenemos que pagarle a tiempo a esa gente que anda en primera línea trabajando por los ciudadanos. Y al final los fondos no alcanzan, cada vez son más cosas. Imagínense, solo ahorita les hablaba de darles en 2 sectores, en 2 emergencias que tenemos, 9,000 paquetes alimenticios cada 5 días a vendedores por cuenta propia, 12,000 raciones o porciones de comida diarias. Solo eso, ¿cuánto dinero es? Hagamos un supuesto de $2 por tiempo. Por 4,000 personas, por 3, son alrededor de $24,000 diarios, solo en darle de comer a los albergados. O sea, en realidad el tema de los fondos es crítico. Y hay un compromiso de parte del partido Arena, con el alcalde Mason de San Salvador, de hacer una distribución distinta, en la cual el acuerdo incluso con los alcaldes llega a que fuera 60% criterio FODES y 40% el criterio de por habitantes. Pero la asignación me parece, por lo que aprobó ayer la alcaldía y por los tweets del alcalde, y perdón que te interrumpa, Gustavo, porque también le quiero preguntar a la periodista qué opina sobre que el alcalde diga qué mal Arena, por eso no son opción ni van a ser opción si siguen debiéndose a los intereses mezquinos de esos pequeños grupúsculos de poder. Hoy Arena fue cómplice de la sinvergüenzada, prevaleciendo intereses mezquinos de pequeños grupúsculos en lugar de de las grandes mayorías, y es muy crítico el alcalde con su propio partido, Claudia, y después le vamos a preguntar a Gustavo qué piensa. Mira, yo creo que criticar al partido debería ser una cosa sana y racional en una democracia normal como país, ¿verdad? No siempre vas a estar de acuerdo digamos, en los balances políticos que ocurran en ciertos momentos. Sin embargo, yo honestamente he seguido toda la discusión en la Asamblea Legislativa de la Comisión con el Ejecutivo, y sí he visto yo no soy fan de los diputados, valga el comercial, pero sí he visto una disposición, digamos, por lo menos encontrar un punto medio para esta emergencia. Yo creo que hay cosas que no son negociables, incluso cuando estamos en emergencia. Uno es el tema de transparentar fondos. Lo segundo que me parece determinante es respetar la división de poderes en este país, porque el poder absoluto no lo tiene el presidente. Por eso tenemos una corte, una asamblea legislativa. A veces no nos gusta cómo operan, así como a veces no nos gusta cómo va a operar el Ejecutivo, y creo que por eso es válido respetar esta tríada, ¿verdad?, que nos permite mantener cierto equilibrio democrático. Y lo tercero que creo que no deberíamos perder de vista es el bien común en una situación como esta, de modo que los fondos sean bien utilizados y no hayan como... No hablemos de malversación, hablemos de decisiones incorrectas en momentos de emergencia, ¿verdad? Podemos tomar decisiones que parezcan buenas al momento que estamos pasando, pero que eventualmente quizás no respondan de la manera correcta a la emergencia y nos generen un problema de liquidez o de caja más adelante, ¿verdad? Ya lo experimentamos ahorita, estaban todos los fondos volcados para el COVID, y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para ver de dónde sacamos, así como dice Gustavo, dinero para cubrir la emergencia. Yo la verdad es una de las grandes preocupaciones,
porque el país tiene problemas de liquidez fuerte, ¿verdad? Y en la alcaldía lo podemos ver al menor, la disminución de impuestos es lo mismo que le está pasando al Ejecutivo, la falta de productividad que hay, todo eso a menor escala está pasando en el Ejecutivo. Entonces, yo sí creo que hay cosas que los diputados han pedido que no están en el cielo, ni que son cosas irracionales, digamos, que se pueden aceptar en medio de una emergencia sin poner en riesgo todas las actividades que se tienen que hacer para cubrirlo, ¿verdad? Así que yo creo que a veces podemos responder de manera muy visceral sobre algunas situaciones y no analizar como la gran pintura, ¿verdad? O la gran fotografía, que es lo que deberíamos de hacer en este tema de los recursos, cuando hablamos de negociaciones entre diputados y ejecutivos. A ver, Gustavo, la asignación pues no era la que, entiendo yo, se había pactado, se había conversado. Había un compromiso. Había un compromiso de ayer arreglar este tema y hubo un bloqueo, de hecho, lamentable de parte de el jefe de fracción de Arena, de Carlos Reyes, para este tema. Y la falta del compromiso de parte del presidente del partido, que ya había un acuerdo y había un compromiso para hacer una reasignación. Yo quiero decirles algo, para el plan invernal se tenía estimado $500,000 para todo el invierno, para todo el año. Ahora estos fondos se están viendo cada vez reducidos cada día con los datos, incluso que aquí les acabo de decir. Obviamente se necesitan más recursos y lo triste es que de los 116 millones que le van a dar a las alcaldías, quiero comentarles que a San Salvador le van a dar 1.4 millones nada más, cuando hay municipios en el interior que le van a entregar hasta 4 y 5 millones de dólares. Municipios pequeños, cuando la mayor emergencia está aquí. Entonces es muy triste. Hay dos discusiones distintas. Una es la del Ejecutivo y otra es nuestra discusión. Son diferentes. Nuestra discusión es que del 30% de estos fondos cambie la reasignación y ni siquiera estamos pidiendo el 100% por habitantes, sino que el 60% sea por fondo FODES y el 40% sea por habitantes. Pero lo que sí es claro es que necesitamos el apoyo de los diputados y la verdad es que no se está viendo. Hay una desconexión de parte de los diputados con la emergencia. Parece ser que no están viendo el drama humano que hay en la calle y la responsabilidad que tenemos como alcaldía directa. El Ejecutivo tiene una responsabilidad, pero el directo, el que conoce quién es la niña Juanita, el que conoce quién es la alcaldía, sabe dónde está la gente. Y las personas a quien se abocan primero son a las alcaldías. Claro. Los diputados van a ser responsables que la alcaldía colapse si no hacen un cambio en esta distribución. Gustavo, ¿por qué no están conectados con estas necesidades de las alcaldías? ¿Cuál es el argumento? Porque lamentablemente las discusiones, desde mi punto de vista en la Asamblea, siguen siendo discusiones ideológicas y no apegadas a la realidad. Son discusiones, hasta este día, qué tristeza para los ciudadanos ver 6 días de discusión sin lograr llegar a encuentros, tener que estar en la madrugada y que todos los salvadoreños estemos preocupados que si vamos a poder salir o no vamos a poder salir, hasta en la madrugada viendo la plenaria, porque ellos no logran ponerse de acuerdo. Pero me refiero, Gustavo, al tema específico de los fondos de la emergencia para las alcaldías, porque tú dices, hay una desconexión de los diputados respecto a las necesidades de las alcaldías, específicamente para esos fondos. ¿Por qué esa desconexión? ¿Seguimos con el tema político? ¿Hola? No, también hay intereses de ellos, ¿verdad? Hay intereses de parte de algunos diputados que los fondos les van a llegar a alcaldes, parientes o amigos de ellos en el interior y no en realidad a la gente que lo necesita en esta emergencia. Y yo quiero ponerles una prueba bien clara. Se ha hablado de muchos y se han llamado en la Asamblea supuestamente al colegio médico, a expertos, especialistas y han hablado con todos. Pero yo quiero que me digan en qué entrevista o en qué reunión de la Asamblea Legislativa han llamado a los alcaldes para pedirles su opinión sobre la emergencia que estamos viviendo y la necesidad de fondos y de la ley de emergencia que se tiene. En ningún momento, porque los alcaldes para la Asamblea Legislativa parece ser que pasan a segundo plano. Y en realidad hay un sentimiento de impotencia cuando vemos el dolor de familias en la calle, cuando vemos gente que se ha quedado sin nada, literalmente sin nada, y no tener todos los recursos para poder responder.
Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Claudia. Vamos, si es que el país cambió y ahora la gente requiere más transparencia, sí, pongámosle todos los controles que quieran, porque en realidad es cristiano llevarle a las necesidades, los recursos, llevarle los recursos a quien de verdad los necesita. A ver, habla de que, Gustavo, que había un pacto que estaba ya acordado, habló de bloqueo por parte de Carlos Reyes y también dijo falta de decisión del presidente del partido. Y ahora pues también agrega de que estos dineros estarían llegando a otras alcaldías que son familiares de los diputados. Eso es todo lo de los intereses mezquinos, es decir, ya es bastante decirlo, pues, pero ¿eso es todo lo que está ocurriendo con la asignación de fondos? Claro, y ahí se nota claramente que hay intereses porque no hay otra justificación, no hay otra razón para no llevarle los fondos a quien de verdad los necesita. Miren, veamos la población, a dónde hay más población, a dónde hay más actividad económica, a dónde ha existido más desastres por estas tormentas, a dónde hay más contagios por el COVID-19. Por Dios, no son suficientes argumentos para que la discusión cambie, para que entonces veamos que tenemos algo que hacer. Yo creo que son suficientes. Claudia, ¿algo que agregar? ¿Alguna pregunta? No, yo más bien creo que todavía estamos en un buen momento para encontrar algunos consensos, ¿verdad? Y la confrontación de todos los sectores le ha hecho mucho daño a este país. Los tonos que usamos para discutir estos temas también le están haciendo mucho daño al país. Y yo sí creo que yo no coincido, por ejemplo, en cuando dicen que no le están prestando atención a la emergencia o que no son conscientes, porque yo sí he visto 6 días de discusión en los que se está tratando de alcanzar un consenso en el que, por ejemplo, la Asamblea ha cedido algunas cosas y más bien la Asamblea siempre se le reclama porque siempre está buscando darle más poderes a sus alcaldes, a veces por un tema político, ¿verdad? En este caso creo que es lo correcto por la emergencia. Entonces, yo sí discrepo un poco de ese tema de si los están apoyando o no. A mí me parece que hay una discusión bien fuerte por llevarle más recursos a las alcaldías, pero bueno, hay cosas que se deben de cumplir y yo espero que, bueno, estoy segura que la discusión va a seguir este día. Vamos a tener que reorientar más fondos a esta emergencia. Ayer la Asamblea sesionó para pasarle $389 millones al gobierno. Hay un porcentaje designado a las alcaldías, así que es importante darle seguimiento para saber cómo se va a repartir. Yo lo que sí coincido con Gustavo es que muchas veces la forma en la que se reparte el dinero en los municipios no corresponde a las necesidades de cada municipio. No puedes hablar de lo mismo que necesita la alcaldía de San Salvador que lo que necesita la alcaldía de Ocicala, por ejemplo. Son realidades totalmente diferentes y eso sí se tiene que reestudiar sobre cómo se distribuyen los fondos, porque, y sobre todo en esta emergencia en que hay 4 departamentos impactados, sobre todo por las tormentas, que son San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Paz, bueno, y San Vicente un poco, 5, así que sí creo que es un buen momento como para cuidar nuestras discusiones, para exigir lo que necesitamos, pero sobre todo para buscar consensos. Muy bien, ¿algo más que agregar? Gustavo, no sé si ya se te terminó el tiempo. Por tu tiempo, ¿verdad? Porque nos habían dicho media hora y si no, nos quedamos platicando. Hay mucho que hablar también con Claudia. ¿Algo que agregar, Gustavo? Sí, nada más hacer ese llamado a los diputados a que vean la necesidad, la emergencia que se tiene en San Salvador. Cuando digo que no hay atención a las alcaldías es porque deben de preocuparse por llamarnos, por preguntarnos cómo estamos, por saber cuáles son las necesidades que tenemos. Y, por ejemplo, a este día ni siquiera alguien nos ha dicho, miren, ¿qué es lo que está ocurriendo en San Salvador? O sea, ¿cuáles son las necesidades que tienen? ¿Están bien? ¿Necesitan algo más? Eso son puntos básicos. Yo creo que lo deberían de realizar. Sin embargo, mi atención y la atención principal hoy por hoy de la Alcaldía de San Salvador está en atender con lo que tenemos y con lo que podemos la emergencia, porque lo principal, más allá de las discusiones, y en eso sí coincido con Claudia, a veces estos puntos exacerban los ánimos, pero lo principal hoy por hoy es salvaguardar las vidas, es atender a los más necesitados, porque en realidad cuando uno camina
estas comunidades afectadas, es realmente triste lo que está sucediendo. Miren, hay colonias de clase media en la San Francisco que los carros salieron, los arrastrados, y había gente que decía, yo el carro todavía lo debía. Y no está trabajando, las personas no están trabajando por la emergencia que tenemos. O sea, realmente ese drama humano es lo que nos hace todavía sentir más dolor en medio de todo esto. Pero bueno, lo importante es el último mensaje, quizás a las personas no olvidemos. Sí, perdón. Allí tiene que ver la OPAMS, ¿verdad, Gustavo? Por el tema de esa colonia, Brisas de San Francisco. Es que esa colonia fue mal construida, pues. Ese problema tiene años. Según entiendo, esta colonia fue mal construida. Exacto. El proyecto le queda a un banco, que no sé qué banco es. El banco hace algunos arreglos de mitigación, pero al final ahí se queda. Ajá. Ahora, eso fue hace varios años más, pero no solamente es LOPAMS. Cuando hay permisos de construcción, hay permisos de medio ambiente, hay permisos de LOPAMS, hay como una serie de permisos de varias instituciones la misma que los tienen que dar. Ajá, la misma alcaldía. Sí, entonces, por eso decía que ese problema de la Brisas de San Francisco, Gustavo, nos debe hacer reflexionar de que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, porque es una responsabilidad de un montón de instituciones del Estado que avalaron permisos que no tenían que haber avalado. Es correcto. Es incluso, por ejemplo, decirles, miren, hay cosas tan estructurales en toda esta discusión como, por ejemplo, toda la basura, toda la suciedad de las quebradas y ríos que viene desde Santa Tecla o zonas más altas, terminan llegando a La Málaga, terminan llegando a San Salvador. Y es realmente dramático ver que de repente en los ríos vienen hasta refrigeradoras que llegan a caer aquí a San Salvador. De eso doy fe, en las quebradas uno haya cualquier cantidad de desperdicio. No, y esta tormenta lo demostró una vez más. Vemos, ríos, pero toda la superficie es basura. Es correcto. O sea, hay que trabajar mucho en la cultura, hay que trabajar mucho en el tema del reciclaje, en educar a las personas. Y miren, yo incluso les decía en una reunión ayer, miren, tenemos que cambiar tanto nuestras formas de actuar, que es triste que una persona que puede estar contagiada con el virus, hay quienes tienen la costumbre de escupir al suelo, y escupe al suelo, un niño se le cae un juguete y lo recoge y ya se contagió de la enfermedad. O sea, sí. Hay un tema cultural que tenemos que cambiar. Si alguien anda gripe, hay que ponerse mascarilla de ahora en adelante. No hay vacuna, no hay cura, la mascarilla pasó a ser parte de nuestro atuendo. O sea, en realidad, por largo rato al menos, la verdad es que El Salvador cambió. Tenemos que enfrentar y adaptarnos a lo que estamos viviendo, y eso implica con leyes, recursos, y quizás como parte hoy por hoy de una autoridad que emite permisos, sí quiero decirles, hay que tener suma responsabilidad con los permisos que se otorgan también para las construcciones, y exigirle a los constructores a que hagan las cosas bien, ¿verdad? Claro. Gustavo, esperaríamos a ver qué hace también la alcaldía en torno a una campaña de educación, o no sé, yo sé que ya hacen muchos esfuerzos con el tema del reciclaje, de recoger la basura separada ciertos días a la semana, etcétera, etcétera, pero definitivamente sí se tiene que ser mucho más duro con las personas que tiran la basura en el suelo, ¿verdad? Y la tiran en cualquier lugar, porque buena parte de las inundaciones que se han dado se deben a eso, a tragantes tapados llenos de basura. Te mandamos un abrazo, Gustavo. Gracias. Gracias por tomar la entrevista. Sabemos que están pues atendiendo ahí la emergencia. Nos quedamos aquí con Claudita Ramírez. Gracias, Gustavo. Y seguimos en contacto. Sí. Aquí te manda saludos. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Gustavo. Aquí te mandan saludos, Claudita. Mabel Quintanilla está allá. Sí, bien chula, siempre está pendiente de nosotros. Sí, está pendiente aquí de Diana Verónica y Tony. Incluso cuando estuve en el confinamiento me escribía, es de esa gente que te daba ánimo a distancia, y no la conozco en persona, ¿sabes? Así que un gran saludo para Mabel. Bueno, Claudia, ¿cuál es el update, como se dice? ¿Con qué datos adicionales a lo ya publicado estamos con respecto a las dos emergencias? No sé, principalmente la tormenta, que es lo que nos atañe de las últimas horas. Bueno, yo creo que seguimos bien complicados, Tony. Yo, cubrí un montón de tiempo el tema de todos los fenómenos meteorológicos, y desde el viernes estaba bien preocupada por cómo se veía. Yo le contaba ayer a una colega que estuve a punto de poner un post
sobre que este era como una pesadilla pensando en Adrián. ¿Se acuerdan de aquel huracán que creó aquella? Bueno, Diana estaba bien presente en ese tiempo en las instituciones que tenían que ver con la emergencia, y se creó todo un plan de emergencia porque había un huracán, solo que estaba un poco más abajo, bien enfrente de El Salvador. Este está un poco más arriba, entre Guatemala y El Salvador, y ese huracán amenazaba con entrar al país. Al final, cuando tocó tierra, se disipó y no pasó más que 2 vientecitos, ¿verdad? Entonces, pero es muy similar porque de este lado, donde está Amanda, no se crean tantos huracanes en esa posición. Sin embargo, ahora, por ejemplo, después de más de 48 horas de lluvia, a mí lo que más me preocupa particularmente es el tema de la saturación del suelo. Estaba viendo una gráfica del Ministerio del Medio Ambiente, ya pone en rojo un montón de zonas, laderas del volcán de San Salvador, el Cerro de San Jacinto, parte de la zona costera. Es decir, yo, una de las cosas que le diría a la gente es que si usted vive cerca de una ladera que es un poco elevada, consideraría salirme de la casa, porque cualquier cosa puede hacer que se desprenda un pedazo de tierra, ¿verdad? Un tronco que se caiga, o una rama que se caiga, cualquier cosa puede provocar una tragedia. Entonces, a mí lo que sí me preocupa más ahorita es que casi todo el territorio, viendo el mapa, casi todo el territorio está comprometido, salvo Oriente, que ha recibido menos lluvia, porque el fenómeno está colocado más en el lado de la frontera con Guatemala. Y ya reportaron 2 fallecidos, subió la cifra a 15, y siguen desbordándose ríos. Hay varias comunidades pequeñas que siguen con desbordamientos porque la lluvia realmente no ha parado. Tal vez no la sentimos como ayer en la mañana, que había un poco de viento y se veía como más tupidita la lluvia, ¿verdad? Pero no ha parado de llover en toda la noche, y eso es precipitaciones que van a ríos en terrenos que ya no absorben nada. Ya se corre el agua, ¿verdad? Nos decía hoy a las 7:10 conversábamos con el meteorólogo Napoleón Galdames del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y él nos decía que había caído 150, 170 milímetros de lluvia, cuando hasta donde el equilibrio, ¿verdad?, permite es 100 milímetros de lluvia. Entonces ya tener saturaciones de 150, 170 significa que esa agua ya no es absorbida, sino que, como tú dices, ¿verdad? Corre, busca salida, exacto, busca salida y crea estas tragedias. Y esto estamos empezando la situación lluviosa, Claudia. No, y hay que sumarle que, bueno, esperamos, si se rearma Amanda, que se había hecho otra vez de presión, pero sigue como con mucha influencia, si se rearma, vamos a tener 3 días más de lluvia. Es decir, eso te va a dar pocas ventanas para que el suelo absorbe el agua, y a mí quizás de todo eso es lo que más me preocuparía, si este fenómeno se vuelve a rearmar y nos sigue trayendo estas cantidades de lluvia que no. Por ayer en Nuevo Cucatlán cayeron 375 milímetros de agua. Es una cosa que podrías recibir como en 5 meses, ¿verdad? Entonces, y esa zona, por ejemplo, está llena de laderas, de paredones. Entonces, esa zona de riesgo, por ejemplo, por la cantidad de agua que hay ya en toda su superficie. Y la cordillera del Bálsamo, ¿verdad? También otra zona donde ha caído mucha agua. Eso por un lado. Luego está el tema del coronavirus. Y por otro lado, la relación tensa que sigue existiendo entre los órganos de Estado, ¿verdad? Que es cuando más unidos deberían estar. Esta situación aflige también y le agrega un elemento adicional al tema del virus y lo que nos impacta la naturaleza, Claudia. Es que yo creo que son 3 crisis las que enfrentamos, ¿verdad? La política, que ya la hemos vivido en otro momento, que hay una confrontación. ¿Se acuerdan? Hace un par de años que querían meter a la fuerza al presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un movimiento también antidemocrático completo. Lo del 9F fue una crisis también institucional. Lo que pasa es que solo estábamos lidiando con eso, ¿verdad? Y concentrábamos nuestro esfuerzo y nuestros estudios y nuestras preocupaciones sobre eso. Pero lo que estamos enfrentando ahorita es algo similar, ¿verdad? Esta confrontación, y yo por eso le decía al representante de la alcaldía, a mí de verdad que esto de los tonos y las formas, la gente dice que no debería preocuparnos, pero en un momento de tragedia, pucha, que te estén regañando o te estén levantando la voz o estés siendo, o sea, podés hacer hincapié en las cosas sin ponerte agresivo, ¿verdad? Y creo que la gente no necesita eso ahorita, más bien necesita orientación, calma, estrategia, información. Entonces, a mí, de verdad que la crisis que enfrentamos a nivel político me preocupa un montón, porque no te trae tranquilidad ni calma a lo que está pasando. Lo que tenemos encima
no es poca cosa. O sea, esta emergencia, si no tuviéramos el COVID encima, esta emergencia de lluvias nos tendría igualmente movilizados como medios, como sociedad, como políticos, buscando recursos. Y a eso sumarle que el COVID no para, o sea, no es que nosotros estamos saliendo. Yo de verdad creo que vamos a tener un repunte complicado por esto de los albergues, porque es bien difícil mantener el distanciamiento social en las instalaciones con las que cuentan ahorita las alcaldías. No tiene que ver con ellos, tiene que ver con que en general el país está complicado. Ya lo decía Gustavo, los que normalmente son albergues están siendo ocupados por deportados, porque todas las semanas siguen llegando deportados. Por los migrantes deportados, exacto. Exacto, entonces, bueno, ayer hubo 62 pruebas positivas de casos y no le hicimos mucha bulla, ¿verdad? Porque estamos realmente en este momento de la emergencia, que es el impacto que tenemos de la lluvia, así que sí, de verdad que necesitamos mucho consenso, mucha cabeza fría, todos, ¿verdad? Todos los medios de comunicación, los políticos, los empresarios, para encontrar puntos en común y hacer que esto camine, porque realmente es descorazonador, ¿verdad? La situación a la que nos enfrentamos ahorita, y creo que la gente está percibiendo con mucha emocionalidad lo que estamos viviendo, ¿verdad? En todo aspecto. Claro, tenemos, tú decías, 3 crisis, ¿verdad? Y una de las crisis nunca conocida, vaya, porque estos fenómenos naturales, Claudia, no son nuevos en el territorio. Hay un sistema de protección civil. Los salvadoreños ya sabemos lo que hay que hacer, los alcaldes también. Entonces es como que tú decías, la búsqueda de fondos para hacer frente a es el problema en realidad, ¿verdad? Y obviamente pues que haya el menor impacto negativo posible. Lo que pasa es que todos los inviernos pasan las mismas situaciones. Se dice, miren, es que hay que hacer cambios en tal cosa, hay que hacer cambios en tal otra, pero pasó la emergencia y no se hizo nada. Entonces llega el siguiente invierno o llega la siguiente época lluviosa y vuelven a suceder las mismas tragedias. Es que hay una gran falta de planificación, como en todo, Diana. Yo siempre he criticado, por ejemplo, la falta de planes a largo plazo en educación, por ejemplo. Pero educación es un eje transversal que te educaría en salud, te educaría en temas medioambientales. Bueno, la basura es un tema de educación. Eso que es tan sencillo, ¿verdad? Pero realmente nosotros no tenemos planes a largo plazo por ejemplo, para cambiar realmente la educación de este país. No lo ha habido en salud, no lo ha habido en el tema de la prevención, no lo ha habido en el tema de cambio climático. O sea, y fíjense que para lo que hablamos de la planificación de infraestructura en la ciudad, yo cuando construyeron Brisas de San Francisco, de verdad que yo decía, ¿cómo una constructora va y agarra este terreno que si vos lo ves, está exactamente en la misma proporción que donde está la Nueva Israel? Ajá, a la orilla de la quebrada. Tiene añales de inundarse. O sea, yo hace 12 años llovía y me iba a meter a la Nueva Israel porque era seguro que las casas de la orillita se les caía el muro, se caía la casa completa, se les metía el agua. O sea, esta historia no es de ahorita. Ese lugar debería de ser desalojado y la gente debería ser puesta en otro lugar. Exacto. ¿Cuántas veces y cuántos gobiernos dijeron eso? A mí, por ejemplo, ayer me asustó la idea de que le vayan a construir casas ahí. Esas casas se van a volver a perder. Fíjate que qué bueno que el presidente llegara y dijera, vamos a reconstruir, sí, vamos a darle vivienda a la gente que la perdió. Totalmente de acuerdo. Debería de ser allí y en todos los lugares donde sea necesario. Pero yo me hice exactamente esa misma pregunta. O sea, el punto no es reconstruir la vivienda. No, es reubicar. Es cambiar las condiciones de vida de estas familias que viven allí en un hoyo. Ahora sí tenés la posibilidad de tener recursos para reubicar a gente, empezar con este primer grupo. Estos 50 que perdieron casa, que los tienen cesados. Claro, esa comunidad es grandísima. Yo ahorita ya no tengo el censo actualizado, pero no les puedo decir, es una cantidad abrumadora de casas, y yo me acuerdo que en algún momento se habló de reubicarlos, pero era carísimo. Entonces yo creo que se podría hacer por etapas, ¿verdad? Empezás pasando a estos 50 algún terreno del Estado, les construir su casita de $10,000, como dice el presidente, pero en un lugar seguro, porque vas a construir en un terreno que ya está comprometido. O sea, si ya se cayó una vez, ¿por qué no se va a caer otra vez? Estoy retomando lo de Brisas. Yo decía, cuando empezaron a construir, ¿cómo alguien construye en un lugar que es exactamente igual, pero del otro lado de la quebrada, que lo que pasa en la Nueva Israel? O sea, ojalá hayan estudios de factibilización. Claramente no los hubo, ¿verdad? Y eso fue un desastre, exacto, un engaño para la gente que compró esas casas. Y entonces, claro, ayer lo que nos enseñó
esa tragedia horrible es que ese terreno es complicado a ambos lados, o sea, no porque una casa sea más bonita que la otra no va a impactar la naturaleza, es porque el sistema alrededor está comprometido. Entonces, realmente lo que pasó ahí es impresionante, quizás no lo dimensionamos tanto porque las casas pues se ven más bonitas, ¿verdad? Y resistieron algunas la infraestructura, pero se tragó 23, 25 carros. ¿Y qué hubiera pasado Tanto fue al final. Sí, ese es más o menos el balance. Hay un video donde por lo menos 7 se Sí, van. ese sí lo vi. Y de ahí todos los que quedaron chocados sobre la calle. La contabilización total eran 60, 23 que se fueron en una nueva cárcava que se creó. O sea, ahí lo que pasó es que se abrió un pozo. O sea, es otro hoyo. Sí, porque como el río rompió un muro, como el río rompió un muro, el río entró, agarró los carros y los metió como en una bóveda que se abrió al final de una de las sendas. Entonces todos los carros se fueron ahí y además, ustedes vieron las imágenes, después, qué sé yo, 40, 38 carros quedaron unos encima de otros, que son carros que a veces decís, son carros irrecuperables, pues claro, esta gente tiene su techo y probablemente va a encontrar la forma y ojalá muchos estén asegurados, ¿verdad? Es que si no están yo ayer me preguntaba, fíjate que yo no sé si le puedo cubrir el seguro. Me lo planteaba pensando en mi carro. Hay que leer la letra, mira, cabal, hay que leer la letra chiquita. Hay que leer la letra chiquita. Yo tengo la impresión de que cuando son fenómenos así naturales no te lo cubre, pero no estoy segura. Ya voy a revisar mi seguro. Yo creo que no lo cubre porque son desastres naturales, casos fortuitos, caída de meteoritos y cosas así no los cubre. Pero creo que no hay que leer la letra chiquita, sí. Yo voy a ir a ver mi póliza porque también. Pero lo que ya le voy a hablar yo, fíjate, a la gente de seguro. Lo que quiero decir es que realmente en una situación así de vulnerable, todos estamos expuestos. Pues yo me ponía a pensar, ayer hubo 2 tragedias bien duras. Una fue la del señor taxista, que el taxi se le iba y su instinto fue salir a recogerlo. Ayer lo comentábamos con mi novio y me decía, mira, realmente uno puede, o sea, yo puedo relacionarme con que el señor se haya desesperado, que iba a perder su carro, o sea, y su taxi, su machote de trabajo, ¿verdad? Es que él se subió al carro, ¿verdad? Cuando la corriente se lo llevaba. Tal vez en ese momento no se te viene lo más racional, ¿verdad? Sino lo emocional de que estás perdiendo todo lo que tenés o todo lo que puedes hacer. Y realmente mucha gente cuestiona eso y critica, pero habría que estar en ese momento, ¿verdad? En ese lugar, bajo esas necesidades y esas condiciones para entender lo que representa ese objeto para tu vida y tu mantenimiento. ¿No se acuerdan del otro señor hace un rato que de hecho motivó obras allá en Santa Tecla, de que estaba perdiendo su hielerita con sus productos? Sí, el año pasado. Detrás de ella y se lo tragó el tragante. El tragante. Entonces vos planteas realmente la gente, pues, y cada quien sabe lo que le cuestan sus cosas, ¿verdad? Y quizás también la falta de educación sobre los inminentes riesgos que representa una correntada o un río, como dice, la gente está tan acostumbrada a que la Málaga se salga, pero no con la fuerza que estaba ayer. Ayer era un río en toda su expresión. Ayer se desbordó, ¿verdad? Ayer se desbordó, ayer. Y a veces lo que pasa es que el agua se sale y te llega un poco hasta las rodillas, pero no hay esa fuerza de la corriente. Ayer, como seguía lloviendo, había una corriente fuertísima en la zona. Entonces, tal vez por eso no midió el señor la víctima, se llama Wilber, por cierto, me quedó grabado su nombre, no midió el nivel de riesgo que enfrentaba, ¿verdad? Y entonces, ese tema de la educación para mí es determinante en estos momentos porque vamos a seguir teniendo este tipo de tragedias, porque además recordemos que estamos empezando la estación lluviosa. Eso decía yo. Nosotros no tenemos normalmente estos fenómenos tan al principio de la estación. Son por allá por octubre, noviembre. A nosotros nos pegan en octubre. La estación lluviosa se va acabando en octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Y nosotros normalmente en Mitch, Stan y eso pegan en octubre 28, 29, octubre 30. ¿Verdad? Entonces yo normalmente cuando cubría era como, bueno, ya viene octubre, lo peor, vea, de la estación lluviosa, pero ahora sí, entonces nos falta un montón. Y entró por el Pacífico además, Claudia, lo que tú planteabas al inicio. Vamos a tener muchos más fenómenos del Atlántico, y de hecho el Centro Nacional de Huracanes hace una semana ponía que vamos a tener una temporada de huracanes súper activa. Entonces hay mucho que hacer para tomar conciencia sobre lo que se nos viene.
y sobre todo porque además tampoco se ve el virus, ¿vea? Entonces vamos a seguir teniendo mucha lluvia y el virus va a seguir latente en nuestra sociedad y en nuestro país. Claudia, sobre el virus, el sábado lo comentábamos, pues se aprobó una nueva ley por parte de la Asamblea después de 5 o 6 días de negociación. El punto de la discordia siguen siendo los 15 días. Creo que para la empresa privada, pues lo que dice la ley es 8 de junio y la reapertura, y para el sector gobierno 15. A ver, pero esto no había sido recibido todavía en Casa Presidencial, al menos hasta ayer. Así lo decían los diputados, Así ¿verdad? decían los diputados. Que lo habían enviado. O sea, sí lo enviaron, pero no lo habían dado como recibido en CAPRES. Exacto. Varios diputados lo denunciaron. Miren, yo la verdad que en este tema sí tengo sí me parece que hay falta de voluntad extrema y que en este caso sí diría yo que quizás los diputados mostraron un poco más de apertura sobre las cosas que ponían en la mesa para negociar, ¿verdad? Uno no llega a negociar queriendo imponer todo y yo entiendo la preocupación del Ejecutivo sobre el nivel de contagios y el nivel de cuarentena que necesitamos, pero chica, llevamos 70 días encerrados, ¿verdad? Y pareciera que los casos comienzan ahorita otra vez el descenso, porque ya tuvimos picos de 122, pero todavía como que no se estabiliza. Entonces yo entiendo la preocupación, pero realmente si vamos a tomar medidas como darnos otros 15 días de cuarentena, yo sí ya tendría en los medios de comunicación o en sus canales o donde ellos prefieran una fuerte campaña educativa sobre lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, responsabilidad de la limpieza en los hogares, protocolos en los, ¿cómo se llama?, en los centros de trabajo, pero yo no veo nada de eso. Entonces, cuando no veo nada de eso, me da la impresión de que no estamos preparándonos para abrir, sino confiados en seguir encerrados, ¿verdad? Y yo creo que eso no puede pasar porque ya, o sea, porque el virus va a seguir, pues, y lo que nos va a tocar es aprender a convivir con él. Por ejemplo, las empresas que seguimos trabajando porque tenemos permiso por decreto, todas hemos tomado protocolos bien serios, ¿verdad? Sobre el distanciamiento social, sobre las mascarillas, la limpieza. Yo personalmente he modificado toda mi logística al llegar a la prensa, ¿verdad? He hecho Lysol en el escritorio, vuelvo a desinfectar la computadora, desinfecto cables, mouse, silla, vengo a mi casa y la vuelvo a desinfectar porque me la tengo que traer, es decir, pero nadie nos está instruyendo sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Sobre todo en lugares que tienen pocas condiciones, ¿verdad? Nosotros en nuestras casas creo que de alguna manera tenemos espacios para cumplir con estas cosas, pero hay gente que viven 10 personas en un espacio bien reducido, ¿verdad? Sí, ¿cómo educamos a esta gente para controlar el virus y volver un poco a esto que llamábamos normalidad? Entonces, sí, realmente yo creo que está bien, ¿verdad? Pedir más tiempo, pero deberíamos de estar aplicando ya un tema educativo para preparar a la sociedad salvadoreña a salir a la vida diaria bajo estas nuevas condiciones, y no lo veo. Entonces a mí eso sí me preocupa un montón y creo que deberíamos de empezar a presionar por eso, porque no podemos solo encerrarnos, pues. Hemos estado encerrados, Claudia, y los casos se han disparado, pues. Es que yo creo que es una curva normal, habría que hablar con epidemiólogo. Yo creo que es como el proceso normal, que lo que haces es como que no se te venga la oleada de enfermos a los hospitales, que creo que hasta ahorita lo habíamos logrado. No sé qué está pasando en esta semana y no sé qué vaya a pasar después de esta emergencia de lluvias, honestamente, porque pues sí, la gente que vive en pasajes chiquitos en casa por lo menos se sentaba en el pasillo de la colonia o algo para respirar. Para darse aire. Pero ahora todo encerrado con la lluvia, claro, es bien, el hacinamiento es peor, empeoran las condiciones, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo es que no, en el plano político no estamos dispuestos a ceder algunas cosas, los tiempos, el tema de transparencia, hay cosas que no deberían de estarse discutiendo, sino que se deberían de dar por sentadas, ¿verdad? Sobre cómo, por ejemplo, sobre cómo van a plantear el gasto de recursos, es una cantidad exorbitante de dinero.
Bueno, hacíamos la broma el otro día que el presidente se equivocó con lo de la hidroxicloroquina, que era 575 millones, y yo decía, puchi, que esa es la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿verdad? Si lo ponemos, ya él corrigió, pero lo que quiero decir es que sí vamos a tener acceso a esa cantidad de dinero en una emergencia eventualmente. Claro. ¿Cómo fiscalizamos que vaya donde tiene que ir? O sea, perdón, vea, yo no estoy acusando a nadie de nada, pero es importante fiscalizar. Es que no son 5 pesos, pues, Claudia. Y aunque fueran, tenés que ser transparente. La experiencia nos ha enseñado que en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, ¿cómo cuidamos que de verdad ese dinerito que tenemos, que no es mucho, vaya a los lugares correctos y llegue de la manera adecuada? Yo creo que los diputados en ese sentido, y porque yo creo que fue muy bueno que se transmitieran todos los debates. Totalmente. Eso ha sido muy bueno. Así debería ser en todo. Pero creo que es una petición racional, es de transparencia, es decir, no puede ser que presenten informes tan escuetos. Ellos lo único que pedían era, miren, díganos, presenten un buen informe, si no son, repito, no son 5 pesos, porque los dineros sí se los han dado. Ayer creo que se comportaron ágiles y rápidos y le resolvieron al ministro de Hacienda. Y liberaron 389 millones, exacto, que fue la petición que habían mandado directamente. Y la mandó ayer. El ministro de Hacienda la mandó ayer, la asamblea estaba sesionando. Claro, y ayer se le resolvió. Y ayer se le resolvió, exacto. Así es como deben de funcionar los órganos de Estado. Pero obviamente con transparencia, diálogo. Ayer, cuando habla como que nada caminó. Entonces también deberíamos de ser un poco equilibrados, ¿verdad? Yo me imagino que sí, a él no le gusta, que no le han dado todo lo demás en la ley, por eso la va a vetar y sus razones tendrá, esperemos que sean técnicas, pero ayer en alas de este tema de consenso y darle un poco de tranquilidad a la gente, bien podría haber dicho, miren, los diputados al menos están discutiendo 1.389 millones, ¿verdad? Como para ser honestos en que, pues sí. En lo que está sucediendo. Hoy hay cadena nacional, claro, ¿verdad? Hay cosas que no les gustan, las puede... A las 8 está programada. A las 8, sí. A ver si menciona que al final sí le aprobaron más de 1 centavo partido por la mitad, ¿verdad? Entonces, bueno, le gusta esa frase, ¿verdad? Al presidente. Sí, la usa bastante. Voy a leer rapidito los comentarios porque, pues sí, de los mensajes que dan los políticos, cada quien se hace sus propios argumentos, Claudia. Y nosotros aquí con Tony estamos comprometidos y sabemos que tú también en poner las cosas en su verdadera dimensión, ¿verdad? Por el deber ser, ¿verdad? Tal vez somos un poco ingenuos, pero sí queremos que el deber ser funcione en el país. Aquí dice Roberto Mena, entiendo que el problema es que no quieren dar detalles de dónde van los fondos y el gobierno se ha cerrado en que no los darán, lo que conversábamos hace un momento. Tal vez hay más población en San Salvador, pero en los municipios pequeños hay más pobreza, refiriéndose a la asignación de fondos de los fondos para los municipios. Buenos días, Diana Verónica y Tony. Es claro que la Asamblea mantiene una barrera permanente para que trabaje y tenga logros el Ejecutivo, no nos engañemos. O sea, lo que él dice es que la Asamblea está bloqueando el trabajo del órgano ejecutivo, de acuerdo a él. El número 8549, cuando puedan me felicitan a mi hermano Quique. Ya lo vamos a saludar. Tenemos que felicitar también a nuestra Regina amiga Romero Andrade de AXA, que ayer cumplió años. Mientras no deleguen responsabilidades patrimoniales y penales, seguirán dándose los permisos a proyectos que a la larga afectan a la población. Es que solo son repercusiones económicas, ¿verdad, Claudia, actualmente? De momento sí, la verdad es que yo en un caso como este, ya hubiera cerrado la empresa si existiera todavía. Qué irresponsabilidad, de verdad. Necesitamos un tema de reordenamiento fuerte aquí. Sí, el tema de Brisas de San Francisco. También la gente con el poco dinero, con sus ahorros, y mire, si usted ve que le están ofreciendo una casa en una urbanización, ahí un poco, ¿verdad?, a la par de la quebrada, es decir, hay lugares donde mejor no, pues, comprar. Es que fíjate que ese proyecto era bien bonito, o sea, te lo venden bien bonito, Tony. Y es lo que te digo, Tony, no hay educación. Fíjate que yo cuando lo vi, las casas son preciosas, grandes, bonitas, y son no casas, baratas. Y yo creo que esas casas son de $200,000 por ahí, Claudia, no creo, no, pero claro, yo tenía años de cubrir la Nueva Israel y decía,
decía, bueno, está al otro lado de la Nueva Israel, la quebrada es la misma, o sea, el riesgo es igual, aunque parecía que habían hecho un gran muro y que había contención, pero claro, si no estás educado, no entendés el nivel de riesgo. Pero un montón de gente debe haber invertido todos sus ahorros ahí. Hoy a raíz de estas tragedias es que ya hoy nos hacemos las preguntas que, como tú decís, Tony, hay que hacerse. Creo que en este momento es sumamente peligroso un temblor arriba de 6 grados por la condición de los suelos. El de ayer fue 4.8, así, Dios guarde. Tocamos madera porque solo eso nos falta. Claudia Campos dice, también influye mucho el factor cultural. Muchas personas saben de zonas vulnerables y hacen ahí sus casas y después se enfrentan a estos problemas. Es que es un tema también de la desigualdad, ¿verdad? Sí. De hecho, esa comunidad creo que es del terremoto del 86, si mal no recuerdo. La Nueva Israel. La Nueva sí. Israel, Claudita. Pero el Arenal, la zona del Arenal de la Málaga es más vieja. Eso es más viejo. Sí, eso es mucho más viejo. Y es la misma situación. O sea, esa gente siempre va a estar vulnerable. ¿Hay o no hay ley de cuarentena? No sigue la cuarentena. En mi caso personal me toca salir mañana martes. Pero después de mañana, ¿qué día tocará? Miren, hoy por hoy sí hay cuarentena. Es que la ley de emergencia avala, la ley de salud avala la cuarentena. Ajá. Y el decreto 26 sigue vigente, ¿verdad? Sí, pero eso lo tienen que acelerar porque ya va a perder la vigencia. Ajá. Dice aquí un número desde el extranjero. Dianita, con todo respeto, pero echarle la culpa a la gente que tira la basura es muy superficial. Hay un problema grave, severo de pobreza, falta de cultura y educación, pero yo le echo la culpa a los que nos han gobernado. Yo no pido ser Nueva York o Colorado, que son ciudades avanzadas, pero soñar como un pueblo como Costa Rica o Filipinas, creo que nos merecemos eso. Si bien es cierto, sí, hay una deuda histórica de los gobernantes de turnos, total, en todos los aspectos, pero eso no justifica que tiremos la basura en la calle. Y sí, y Filipinas está bien problemado. Ajá, y ahí Filipinas. Tal vez Costa, bueno, en todas. Y que no pequete ingenuo, Tony. Pues sí, uno trata de, como tú decís, el deber ser, ¿verdad? Sí, yo sí voy a seguir insistiendo. Díganme ingenua. No sé, Claudia, pero yo sí voy a seguir insistiendo en que las cosas se hagan bien. Sí, yo creo que no es culpar a la gente por culpar, la verdad, sino que es decir, en general hemos recibido pocas herramientas para educarnos sobre este tema. Y eso es culpa, es que este es como uno de los elementos. O sea, si los drenajes no estuvieran comprometidos y fueran viejos, si la construcción, la planificación de construcción de infraestructura en la capital no hubiera tenido tantos vicios y tantos favorcitos que se hicieron para permitir algunas construcciones, si tuviéramos educación en medio ambiente, si hubiera una política sobre cambio climático, o sea, los factores son muchos, pero uno grande es la basura. O sea, por muchos años la gente a lo largo desde la quebrada del Piro, que se junta después con este Arenal y con el río Acelguate, a lo largo de todo este afluente, digamos, la gente históricamente ha tirado la basura a la quebrada, toda, ¿verdad? Se le arruina la refrigeradora, a la basura. Se le arruina el televisor, a la basura, a la quebrada. A la quebrada. Se le arruina un ventilador, a la quebrada. Bueno, no pickups. ¿Cuántos pickups no hemos visto? Yo he sacado refrigeradoras del lago de Ilopango. De allá del fondo. Del fondo, cuando hacíamos aquellas campañas de limpieza del lago. O sea, el lago es un tema de educación que no es solo culpa de la gente, es culpa de los que nos han gobernado también y de, como digo, la falta de políticas educativas. Pero sí tenemos nosotros responsabilidad. Claudia, la agenda periodística de no tener esta tormenta, pues hoy estaríamos hablando y analizando el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, pero creo que es algo que se está midiendo todos los días, principalmente por el tema del COVID-19. Ayer el presidente Mario Ponce en la Comisión Política decía también que dejaban sin efecto, ¿verdad?, la sesión solemne del 1 de junio por la emergencia de las lluvias. Y él pidió al final no ir, ¿verdad? Pues, y él dijo que él ya había pedido, pero la verdad que esto de la lluvia vino a decir la asamblea, no es momento para hacer una solemne porque estamos con la emergencia. Sí. Claudia, muchas gracias por qué bueno verte, qué bueno verte. Qué bueno conversar aquí contigo. Sí, y que los extraño. Y que estés bien. Cafecito. Que estés bien. Mira, dijiste café, vea. Mira, hoy estamos tomando el Four Monkeys. Solo para darte chile. Finca La Ilusión. Sí, gracias Diana, yo también te quiero. Frambuesa, amor y caramelo. Y ya viene el desayuno de San Martín. Y también además buenísimo café con este nuevo patrocinador y no puedo ir a degustar. Un día de estos caigo ahí de sorpresa, pero les agradezco
siempre por buscarme y de verdad que deseo que la gente esté bien, que encuentre algo de esperanza en medio de tantas cosas que nos están pasando, que se aferre a lo que sea que cree, ¿verdad? Creo que es un momento importante para confiar en nuestras fuerzas, en las fuerzas que tiene el país, en obedecer a las medidas de prevención, tanto para COVID como para las tormentas, y sobre todo un llamado a solidarizarnos, a dejar de pelear y ver a quién podemos ayudar. Yo siempre digo que yo no puedo salvar el mundo ni puedo ayudar a todos, pero si puedo ayudar a una sola persona que está alrededor mío, creo que voy a dar por cumplido mi propósito. Es momento de ser más solidarios todavía de lo que... Y de ver a nuestro alrededor, a nuestro medio cuadrado, a quién apoyamos, ¿verdad? Así es. Y ahí no se puede a todos, pero podemos apoyar a algunas personas y hacerles más llevadera estas crisis que nos golpean. Dentro de la gente que ha opinado aquí en el Facebook, un saludo para todos, Victoria, Telma, Mari, Rocío, ¿verdad? Gracias, ahí hemos intentado ahí pasar algunas preguntas. Exacto. Gracias, Claudia, buen día. Les mando un abrazo a todo el equipo, cuídense. Gracias, chao, Claudita. Claudia. Saludos. Un saludo en la prensa gráfica. Vamos directamente a la pausa, ya nos pasamos de la hora, son las 9:15. Nos pasamos.